Y Satanás allí diciéndole en el oído que se lo iban a comer los tiburones. ¿Qué cree usted que hacía Pablo? El Señor reprenda al diablo. Señor, porque yo siendo un apóstol tuyo, un ministro tuyo, a mí me suceden estas cosas. Calladito, mi hermano. El hombre se quedó allí, pasó su noche. Me imagino que estaba en un gozo tremendo. Y estoy seguro de que era así. Porque cuando las personas están llenas del Espíritu Santo de Dios, suceda lo que suceda, jamás pierden el gozo. Y si no me cree eso, hay un episodio también allá en el libro de los Hechos donde precisamente a Pablo y Silas los agarra, le dan una andanada de palos, le dan una andanada de palos, y a medianoche, porque lo metieron además en el calabozo más profundo. Ahí seguramente olía a orine y eso lleno de rata, y vaya usted sabe qué suerte de calamidades habían por allá adentro. Los encerraron como los peores de los delincuentes. Y a la medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. No reprendían al diablo, no se ponían a luchar con Dios, no le echaban la culpa al vecino, no le echaban la culpa al pastor. Aceptaban con sumo gozo lo que Dios había establecido para ellos en ese día. Se está dando cuenta de lo que pasaba Pablo, ¿no? Y usted se está quejando ahí llorando de que no me alcanza el dinero para esto, de que, ay, me duele esto aquí, de que el pastor me habló mal, de que yo no puedo con este problema que tengo. Y usted cree que los problemas suyos son grandes. Recuerde que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Si no me cree, siga escuchando. Pues se está viendo en un espejo, ¿no? Yo no le estoy deseando a usted tribulaciones, pero tiene que verse en este espejo para que cuando le vengan a usted, entonces consiga confianza, consiga confort, consiga esperanza, ejercite fe. Hoy con mi sierva y con este hermano que me llamó de Italia hablábamos sobre eso, ¿no? De que aquí nadie quiere crecer. Todo el mundo quiere las añadiduras, pero nadie quiere el reino. Todo el mundo quiere el cargo, todo el mundo quiere dinero, todo el mundo quiere bienestar, pero nadie se quiere convertir al Señor. Mire que la orden que el Señor dio fue arrepentidos y convertidos. A convertirse. No basta con arrepentirse, el que se arrepiente se va para el infierno, aquí hay que convertirse. No siga diciendo que le estoy diciendo pamplina, todo lo que le digo está escrito. Y si usted tiene a la Biblia por autoridad como palabra de Dios, bueno, véase en ese espejo, analícese, analícese y diga como decía el salmista vivía pidiéndole a Dios una cosa: examíname, oh Dios, ve si hay caminos de perversidad en mí. Sigue el Pablo contando sus vicisitudes, ¿no? Cómo vivía él en 5 estrellas, como le decía, cómo vivía comiendo langosta, tomando champán y demás exquisiteces. Eh, un día y una noche he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, hasta en ríos estuvo metido el hombre. Peligro de ladrones. Escucha eso. O sea que más una vez los quisieron atracar, los quisieron robar. Y miren lo que se la pasan diciendo que y hablando de que la delincuencia, porque eso es un problema mundial. No es, aquí en la República de Venezuela es el pan nuestro de cada día. Y en cada nación que usted va hay delincuentes. Los ladrones existen desde el inicio del mundo. Porque el padre de los ladrones es el diablo. Y antes de que el mundo fuese, el diablo ya existía. O sea que la profesión es más vieja de lo que usted cree. En peligro de ladrones, fíjese usted, un apóstol de Jesucristo.
El diablo se permitía, tú sabes, acercársele, intentar robarle y demás. Escuche eso. Peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Escucha eso. Ah, o sea que hay falsos hermanos. ¿Cómo te parece eso? Hay falsos hermanos. Gente que canta bonito, gente que baila bonito, gente que predica la palabra, gente que habla en lengua. Y son falsos hermanos. Yo he conocido, mire, si yo le contara, lo hiciera llorar, he conocido una cantidad pero bárbara. Y hay muchos que creen que el diablo no se mete en la iglesia, ¿no? Cuando entran a los cuatro muros. Sin embargo, dice él por allí que cuando estaba con los hermanos se esforzaba aún más, trabajando con afán y fatiga de manera de no serle gravoso a nadie, pero sobre todo para ser de testimonio para ellos. ¿Sabe cuánta gente, aunque tienen derecho, les encanta, sueñan con ministerios para no mover una paja más nunca? Me dedico a predicar la palabra y bueno, que me sostenga la iglesia y yo no muevo más nunca, no agarro ni siquiera el cepillo para barrer la casa. No digo que eso esté mal, yo no digo que eso esté mal, pero yo prefiero hacer como hacía Pablo. Y he conocido hombres de Dios que hacen exactamente lo mismo. Trabajan, tienen su trabajo, van a ganarse su pan con sudor y fatiga, y en ningún momento el diablo puede venir a decirle, a restregarle en la cara, no, tú vives así porque la iglesia te sostiene. Alabado sea Dios. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Escucha eso, en hambre y sed. Y hay muchos que cuando le falta el pan, en vez de entender que Dios le está guiando a ayunar, empiezan a reprender al diablo. Porque tu palabra dice, Señor, que las aves del campo y que tú las alimentas. Pero bueno, papá, si llegó el día en que no tienes que comer, en que no hay pan en tu mesa, no se te olvide que Dios tiene cuidado de ti. Y si ese día no te dio comida, a lo mejor te está guiando a ayunar. Y tú de carnal lo que estás pensando es en el sándwich, en el bistec, en vez de estar buscando a Dios y ponerte a ayunar, a interceder por otras personas. Pero la única manera que le falte a un hijo de Dios el pan es porque Dios así lo permite. A mí, gracias a Dios, nunca me ha faltado, pero también he tenido momentos de escasez. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. No, que más de una vez también le faltó hasta la ropa a Pablo. Y usted vive luchado porque no se puede comprar zapatos de marca. O estoy diciendo pamplina. Usted vive luchado porque tiene un pedazo de carrito todo estartalado y usted quisiera tener el último modelo. Alabado sea Dios. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea que a pesar de todas esas cosas que él vivía, tenía el peso, Pablo, por las iglesias que había fundado, las preocupaciones que estará pasando allá en Corintio, qué estará pasando en Éfeso, qué estarán haciendo los Gálatas, se estarán portando bien, estará marchando la iglesia. Tenía esa angustia, tenía ese peso, Pablo, ¿eh? Se lo había puesto el Señor, él era responsable delante de Dios por todos esos ministerios. Yo he conocido muchas iglesias donde muchos feligreses no conocen ni siquiera al pastor. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno?
si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, escuche eso, y escapé de sus manos. Así como usted lo ve en la película, igualito. Lo tenían preso y el hombre lo descolgaron por una ventana en un canasto y se escapó. Ahora, ¿por qué Pablo sufría con gozo todas estas vicisitudes, todos estos palos de agua, todos estos zafarranchos, todas estas tribulaciones? Yo lo entendí en mi propia carne. No puedo decir que he vivido las mismas cosas que vivió Pablo, no en la misma intensidad, pero sí semejantes. Durante mi vida de cristiano he tenido problemas de enfermedad, he tenido problemas económicos en otra nación, entre falsos hermanos, despreciado por pastores, despreciado por mi familia, cantidad de cosas. Y una noche el Señor me mostró, porque yo oraba y buscaba al Señor en medio de mis tribulaciones, y mientras estaba allí orando, en mi casa se había convertido, sin que yo me diese cuenta, en un centro de reunión donde estaban siempre llenos de hermanos y comíamos allí y cantábamos y adorábamos a Dios, y estábamos pasando por un momento tan terrible en el cual yo no tenía trabajo, con 3 hijos menores, en una nación extraña. Y pare usted de contar. Y yo veía que aquellos hermanos venían a casa. No me pregunte cómo, yo lo entendí después. A veces había un paquetico de pasta y me llegaban 20 personas. Y resulta que cocinábamos y comían todos y aún sobraba. Y yo empecé a notar que aquellos hermanos crecían en la fe. Y una noche, que era lo que le estaba contando, mientras estaba allí de rodillas, el Señor me habló y me dijo las mismas cosas que dijo el apóstol Pablo. La muerte que opera en ti produce vida en ellos. O sea, Pablo, donde iba, al igual que yo, podía hablar con toda autoridad de la palabra, porque lo que él le ministraba a las personas no eran pamplinas, no eran cuentos de su mente. Había tenido que vivir en carne propia toda esta serie de situaciones para que la palabra se hiciera una realidad en su corazón. Y después por allá dijo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque también yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Entonces déjese de estarse quejando, déjese de estar viendo el mundo oscuro, déjese de estar llorando, párese de ahí, levántese, gócese, cante una alabanza, dele un aplauso a Dios, haga algo, salga de ese sueño espiritual. Que usted lo que hacen es verlo por la calle y la gente lo ve y parece que es que viene de un funeral. ¿Hasta cuándo va a seguir llorando? Quiere crecer, quiere ser un verdadero cristiano, quiere ser un discípulo, quiere arrebatar el reino de los cielos. Pues le tengo una noticia: las tribulaciones que está pasando son el método que Dios ha escogido para que usted se salve, para que usted crezca, para que usted sea un verdadero discípulo, para que usted alcance la estatura perfecta de Jesucristo. Y además, para que usted tenga autoridad al predicarle a otros, para que las cosas que usted vive sean de ejemplo a los demás, para que los demás, viéndolo usted en la tempestad, vean cómo usted los enfrenta en la palabra. Quisiera seguirle hablando, pero el tiempo se terminó. Muchas gracias, cuídense, porque hoy es viernes y si Dios permite nos vamos a volver a ver el próximo lunes. Bendiciones y que la gracia descienda y se derrame sobre vosotros en abundancia. Feliz noche y feliz fin de semana.